¿Sabías que juntar en un mismo espacio diferentes especies como canarios, periquitos, diamantes de Gould, ninfas o agapornis puede ser un peligro para ellos? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver una duda que muchos me estáis preguntando últimamente a raíz de los vídeos en la voladera, y es si se pueden juntar en un mismo espacio aves de diferentes especies. Así que si te interesa el tema, presta atención, que empezamos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que cada especie de ave tiene su propia naturaleza, comportamiento y necesidades. Por ejemplo, los canarios suelen ser tranquilos y algo territoriales durante la época de cría, los periquitos son muy sociables y activos, aunque algo más nerviosos y ruidosos, y los agapornis, aunque pueden ser muy cariñosos si han sido criados a mano, son aves muy protectoras de su espacio y pueden llegar a ser bastante agresivos. Por lo tanto, antes de juntar diferentes especies, no solo es importante conocer bien a cada una y analizar su compatibilidad en cuanto a comportamiento y carácter, sino que también debemos tener en cuenta una serie de aspectos fundamentales que vamos a ver a continuación. Uno de los factores más importantes a la hora de juntar diferentes especies es el tamaño y la correcta distribución del espacio. La jaula voladera debe ser amplia y contar con distintas zonas de alimentación, bebederos, posaderos y refugios, para que cada ave pueda encontrar un lugar seguro donde descansar o donde esconderse en el caso de que se sienta intimidada por otra. Además, debemos planificar bien la distribución de los elementos, dejando suficiente espacio entre comederos, bebederos y posaderos, para intentar minimizar peleas y reducir el estrés, especialmente cuando juntamos especies de tamaños o comportamientos distintos, puesto que no basta con que haya suficiente lugar para que todas las aves puedan ejercitarse, volar y descansar, sino que también debemos tener en cuenta la jerarquía que se forma dentro del grupo. Algunas especies, e incluso pájaros de la misma especie, pueden mostrar comportamientos dominantes, generando conflictos a la hora de comer, posarse o de moverse por la jaula voladera. Por eso, es fundamental observar a nuestras aves a diario y asegurarnos de que todas tienen acceso a comida, agua y zonas de descanso en las que puedan estar tranquilas sin ser molestadas por otras aves. Otro aspecto fundamental es la alimentación, ya que cada especie tiene necesidades nutricionales diferentes. Por ejemplo, los canarios y los jilgueros se alimentan principalmente de mixturas compuestas por alpiste, linaza, cañamón, negrillo y nabina, mientras que las citácidas como ninfas, periquitos o agapornis tienen como base semillas como mijo amarillo y mijo rojo, panizo, pipas de girasol o cártamo, sin olvidar que es esencial completar su dieta con frutas y verduras frescas y otros suplementos como pastas de cría, calcio y otros minerales. Un desequilibrio en la alimentación no solo puede generar problemas de salud, sino que también incrementa la competencia y las peleas por la comida. Por eso, lo recomendable es colocar comederos y bebederos separados para cada especie y distribuirlos estratégicamente. Así vamos a evitar que las aves más fuertes o dominantes acaparen la comida y que las más pequeñas o tímidas se queden sin comer, previniendo el estrés, pérdida de peso o incluso problemas más graves como heridas. En cuanto al comportamiento, cada especie tiene su forma de relacionarse, sus hábitos y su nivel de actividad, y dentro de cada especie, cada pájaro tiene una personalidad diferente. Hay aves que son más sociables y curiosas, aves más territoriales y otras que son más tranquilas. Por lo general, la mayoría de las especies pueden convivir juntas si se introducen correctamente, desde edad temprana y siempre que se tengan en cuenta los dos factores anteriores. No obstante, también hay especies que por su carácter es mejor mantenerlas separadas. Por ejemplo, los diamantes mandarines pueden compartir voladera con periquitos, canarios e incluso ninfas. Sin embargo, los agapornis por su carácter más territorial pueden no llevarse bien con otras especies, por lo que es recomendable mantenerlos separados, aunque como he dicho antes, cada pájaro es un mundo y puede haber agapornis que sean muy sociables y que no presenten ningún tipo de peligro para el resto de aves. Por otro lado, aunque podamos cumplir con todos los aspectos anteriores, juntar diferentes especies en una misma voladera siempre implica ciertos riesgos que debemos conocer. Uno de los principales problemas es el de las enfermedades cruzadas, puesto que algunas aves pueden ser portadoras de bacterias que directamente no les afectan a ellas, pero que pueden ser peligrosas para otras aves. Además, al convivir en el mismo espacio, las enfermedades o parásitos se pueden propagar con mayor rapidez, especialmente si no se mantiene una buena higiene y ventilación. También, el estrés generado por la convivencia con especies más activas o dominantes disminuye las defensas de los pájaros, haciendo que estos sean más vulnerables a cualquier infección. Y finalmente, otros aspectos críticos son épocas como la cría, puesto que durante este periodo el comportamiento de las aves cambia notablemente, ya que se vuelven más territoriales y agresivas, lo que puede generar conflictos y peleas que durante el resto del año no han ocurrido. Por ello es fundamental que haya suficiente espacio entre los nidos para evitar peleas o daños a los huevos, incluso a los pichones. Por lo tanto, es conveniente juntar especies diferentes en una misma jaula voladera,
Pues la respuesta depende del espacio disponible, del carácter de cada ave y de cómo se complementen entre ellas. Por ejemplo, en mi voladera tengo varias ninfas y periquitos conviviendo juntos desde hace varios años y no ha habido ningún tipo de problema. Se llevan bastante bien, porque cada uno tiene su propio espacio, con posaderos, comederos y bebederos suficientes, y además ambas especies tienen un nivel de actividad similar y hábitos compatibles, lo que facilita la convivencia. Lo recomendable es juntar aves con alimentación y temperamentos similares, evitando mezclar especies dominantes con otras más pequeñas, no solo para minimizar peleas, sino también otros problemas. En resumen, con planificación, recursos suficientes y observación constante, sí es posible juntar varias especies diferentes en una misma jaula voladera. Al final, el éxito no depende solo de las aves, sino también del cuidado y de la atención que le dediquemos cada día. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy importante para la salud de nuestras aves y como siempre te espero en el próximo vídeo.